Este es el espacio de entrevistas. WQ Digital. Lo ves, lo escuchas. Ya son exactamente 8 de la mañana con 26 minutos. 8 de la mañana con 26 minutos. Gracias a nuestros amigos por estar pendientes del informativo a esta hora. Y le damos, obviamente, el agradecimiento a nuestra siguiente invitada, la doctora Stephanie Luz Oriaga, es politóloga. Vamos a hablar con ella sobre la parte política. Cómo se mueve la política a una semana de las elecciones. Es una semana clave para todo el electorado. Aproximadamente 13.5 millones de ecuatorianos nos vemos obligados a ejercer ese derecho al voto con dos opciones, Luisa González y Daniel Noboa. Bienvenida, Stephanie, acá a la tribuna informativa de WQ Radio. Muchísimas Como analista, gracias. ¿cómo ve el panorama? Bien, justamente comentábamos que vemos un escenario complejo, una semana que va a estar seguramente dominada por discursos confrontativos, por una narrativa diferenciadora entre ambos candidatos, tratando por un lado de sostener ese voto que sacaron en la primera vuelta, digamos de que esos votantes que ya los eligieron, los vuelvan a elegir este 13 de abril, pero también esperaríamos ver hacia el final de la semana la instauración de unos discursos un poco más conciliadores, que movilicen al voto indeciso, sobre todo a esa fracción del voto indeciso que en este momento no sabe por quién votar, pero no quiere más confrontación, que se encuentra saturado y que seguramente encontrará en una posición moderada, digamos, una opción un poco más factible para ellos. ¿Y tendrán tiempo las dos opciones, Daniel Noboa, Luisa González, para convencer a ese voto indeciso hasta el día jueves, que es la campaña electoral? Sí, definitivamente yo creo que tendrán que hacer todo lo que tengan en sus manos para lograrlo, y me parece que esos votos que no logren definirse hasta el jueves, esos votos que sigan siendo indecisos, se decantarán seguramente por un voto emocional el día de las elecciones frente a la papeleta. Eso suele ocurrir. Ahora, si bien que es cierto, los votos no son endosables, no. Los líderes políticos quizás les dicen a sus integrantes que voten por esta opción, pero el rato en la hora ese ciudadano decide por quién votar. De pronto un partido político dice votemos por Luisa o votemos por Noboa, pero al rato en la hora el votante decide por quién votar, no son endosables. Y estamos hablando de esos votos, ¿verdad? De Leonidas Issa por Pachacuti y Andrea González, que sumando estos dos dan aproximadamente entre el 12 al 15% con el voto nulo, que no convencieron a estos dos candidatos en un debate incluso un poco agresivo, con pocas propuestas. ¿Qué se espera para este domingo? Bien, realmente justamente con relación al endoso de los votos, yo coincido con usted, el voto no es endosable per se, sí hay votos que se pueden endosar, pero para que eso ocurra, los partidos políticos y los liderazgos de esos partidos deben haber consolidado dentro de sus bases el componente simbólico del discurso del partido. ¿Qué quiero decir con el componente simbólico del discurso del partido? Es decir, las referencias que se hacen cuando se utilizan, por ejemplo, términos como, voy a decir, soberanía, pueblo, necesidades, soluciones. Hablamos a un imaginario colectivo que reconoce la base del partido. Entonces, en esos casos vemos un endoso, y eso es lo que ocurre, por ejemplo, con Revolución Ciudadana, que sabemos que el partido aporta alrededor del 28%, inclusive hay analistas que indican que llega hasta el 32% de la intención de voto de la persona que aparece en la papeleta. En este caso, Luisa González, pero digamos que opera para sus candidaturas más significativas, es decir, que pudo haber operado para Aquiles Álvarez o para Marcela Guinada. Es decir, el partido tiene una base que la endosa a sus liderazgos. ¿Por qué? Porque es un voto de Revolución Ciudadana. Lo mismo no ocurre necesariamente con partidos más jóvenes o partidos que han tenido unos liderazgos más diseminados y que no han podido consolidar en la base justamente esto que mencionábamos del componente simbólico. Entonces es muy difícil, por ejemplo, que un partido como Sociedad Patriótica, que es el partido por el que sale Andrea González, que ha transitado tanto digamos, en posicionamientos ideológicos, así como liderazgos, pueda adjudicar ese voto. En ese caso, quien tendría mayor capacidad de adjudicación o de endoso sería la candidata, es decir,
Andrea González. Ella. Ahora, hablando de la Revolución Ciudadana, asumo yo que sí hubo puntos que le restaron quizás a la candidata, haciendo un análisis breve del debate. Le restó puntos el tema de la agresividad, el tema de ese encontrón con su otro oponente. ¿Cómo vio usted el análisis, el debate como tal? Yo creo que sí, yo creo que definitivamente se salió de control la narrativa y la agresividad discursiva de Luisa González. Yo creo que ella sí planificó entrar al debate desde una posición, digamos, dominante, y creo que en una parte del debate lo logró, pero se salió de control. Es decir, sí, vivimos a partir del tercer bloque una candidata que estaba desbordada emocionalmente, y luego vimos una campaña de control de daños, ¿no? Posterior a eso, en el que la candidata pues habla de que si una mujer se exalta, entonces dicen que está loca, o que creo que la escuchaba decir, o que es histérica, ¿no? Eso es parte de una campaña de control de daños, pero yo creo que no se refiere a eso, porque vemos liderazgos que han sido súper masculinizados, y liderazgos con posicionamientos, digamos, dominantes en la escena política. Podemos hablar de Merkel, podemos hablar de Thatcher, que son mujeres con unos liderazgos súper masculinizados, con unas posiciones, quiero decir, dominantes, no necesariamente agresivas, pero que han logrado, por ejemplo, Thatcher, controlar no solamente Alemania, sino las decisiones que se tomaban en el marco del Parlamento Europeo. Entonces, realmente no tiene que ver con que una mujer no puede imponerse. Yo creo que las críticas que se hicieron al manejo del debate de Luisa González tenían que ver con la falta de control, no necesariamente con la posición que ella buscaba, que era una posición dominante del discurso. Ahora, que no ¿y fue algo más personal o fue parte de la estrategia de sus asesores? Yo creo que, como digo, la estrategia era que ella domine el debate, y que en ese dominio del debate encuentre en ella algunos atributos de este liderazgo de mano dura, ¿no? Que podría venir acompañado de un tono un poco más agresivo, pero definitivamente en la ejecución yo no creo que los estrategas le hayan dicho reacciona de esta manera, sí, pierde un poco el control. Creo que eso se salió de las manos, y por eso de la campaña posterior de control de daños. Ahora, los ecuatorianos no olvidan, ¿verdad? El grupo indígena liderado por Leonidas Issa en su momento participaron, fueron parte de ciertas protestas que dejaron más de 1.900 millones de dólares de pérdidas a nivel nacional, y que ahora se hayan unido Pachacutic, RC5, Revolución Ciudadana. ¿Le suma o le resta a Luisa González para obtener más votos el día domingo? Realmente eso es un ejercicio de casi quirúrgico en la estrategia, ¿no? Porque claramente al hacer el acuerdo con Pachacutic, lo que se buscaba era justamente lo que conversamos hace un momento, el intento de endoso, de adjudicación de esos votos que sacó Pachacutic. Ahora, ¿qué ocurre? Que eso tiene dos factores. Por un lado, que tal vez no logran endosar la totalidad de la intención de voto, es decir, que en este caso parte de su base puede optar por el candidato Daniel Noboa, sobre todo cuando ves que los líderes tradicionales del movimiento indígena, la misma Lourdes Tibán, para hablar de una mujer, se han pronunciado en contra, digamos, de Revolución Ciudadana, apelando a lo ocurrido en el gobierno de Rafael Correa. Entonces, cuando ves que en el movimiento indígena hay fragmentaciones, nos preocupa pensar qué tan efectivo va a ser ese endoso. Y por otro lado, el efecto que puede tener una alianza con Pachacutic para el votante que tiene un voto en contra de Pachacutic, ¿no? Es decir, digamos, yo me siento más o menos cómoda votando por el RC5, pero no me siento cómoda votando por Pachacutic. Entonces, si hay una alianza Pachacutic, Revolución Ciudadana, ese votante puede en algún momento inclinarse por otra opción, que puede ser un voto nulo o blanco, o por el candidato Daniel Noboa. Espera, yo me imagino, la estrategia de la campaña de Luisa González, que esa firma al final dé un resultado positivo, es decir, que logre conseguir más votos de los que pierda. Pero eso, a ciencia cierta, solo lo vamos a saber cuando tengamos el conteo de votos ya por cantón. Y supuestamente, según Leonidas Issa, si llegara a cumplir Luisa González y no se cumple lo que están en este acuerdo, que son 25 puntos, entre esos, por ejemplo, y hay como contradicción por parte de la RC5 y por parte de Luisa González, porque ella siempre lo ha dicho que está a favor de una constituyente, pero entre los 25 puntos de esta firma de acuerdo, Pachacutic pide no constituyente, o sea, como que
si gano, tengo que cumplir lo que dice Leonidas Issa o lo que dice el acuerdo, ¿no? Cero constituyente. O sea, como que hay una contradicción. Final de todo esto, ¿tendrá buenos resultados esta coalición, esta unión? Pese a que Leonidas Issa con Pachacuti en su momento lideraron varias manifestaciones y el ecuatoriano no olvida. Quizás le resta punto a la Revolución Ciudadana y no voten por ella. Como digo, yo creo que fue una decisión delicada a tomar. Creo que puede afectar la intención de voto, por ejemplo, de Sierra Centro, puede afectar la intención de voto inclusive de la capital, que ha sido afectada por estas manifestaciones. Me parece que sí, que puede ser una estrategia que no tenga los resultados que se han propuesto. De todas maneras, a mí mi preocupación mayor con la firma del acuerdo tiene que ver con que es un acuerdo garantista de derechos, pero que no deja claro Luisa González cómo lo va a incorporar en su construcción de políticas públicas y en el financiamiento de la implementación de dichas políticas públicas. Es decir, eso nos adeudan los dos candidatos, ¿no? Es decir, el cómo se van a implementar esas propuestas. Como analista política, ¿usted qué más le hubiese agradado escuchar en el debate o dentro de todos estos días de campaña a los dos candidatos? Faltan propuestas para profundizar. Sí, definitivamente algo que nos hace falta, y yo creo que nos hace falta a la ciudadanía en general, es cómo se va a implementar todos aquellos tópicos que ellos mencionan a lo largo de tanto el debate como de su comunicación digital y su comunicación en espacios tradicionales, cómo van a financiar, cómo van a implementar esos caminos. En el caso del candidato Daniel Noboa, siento que lo que él está proponiendo tiene que ver justamente con sostener procesos que se han iniciado y fortalecer otros procesos que están en momentos incipientes. Entonces, me parece que ahí el ciudadano tiene una idea un poco más clara de qué es lo que va a seguir pasando, ¿no? Es decir, vamos a fortalecer algunas áreas y vamos a continuar procesos que se han venido desarrollando. En el caso de Luisa González, como no viene del gobierno, o sea, si como no está en la gestión, queda mucho más disperso el cómo, ¿no? El cómo vas a implementar estas propuestas que estás mencionando. Ahora, Luisa González empezaría de cero porque no ha tenido un gobierno. Ella dice mi gobierno, pero fue el gobierno de la Revolución Ciudadana. Y Daniel Noboa lo que busca es el continuismo, o sea, continuar sus proyectos, sus procesos. Faltan 4 días para que se cierre la campaña electoral. ¿Qué se espera en estos 4 días? ¿Una campaña más fuerte, con mayor fuerza, mayor de pronto agresividad por parte de cada candidato? ¿Una campaña de territorio? ¿Cómo ve usted el panorama? Sí, yo creo que vamos a ver mucho territorio en estos 4 días que quedan. Definitivamente los candidatos estarán en los diferentes cantones y provincias donde sienten que son decisivos. Si bien es cierto, nuestra campaña no funciona como la campaña de Estados Unidos, donde hay estados que definen en gran medida las oportunidades de alcanzar la Casa Blanca, yo creo que cada vez más la tecnificación de la campaña en Ecuador también hace que los estados, en este caso los cantones, se vuelvan relevantes. Entonces, seguramente van a intentar estar en cantones que ellos consideran decisivos para poder sumar la cantidad de votantes necesarios. Veíamos, por ejemplo, a Luisa González trabajando Sierra Centro, que sabemos que es un punto que, de acuerdo a los resultados de la primera vuelta de esta elección y a los resultados de la segunda vuelta de la elección pasada, es un territorio donde Daniel Noboa ha tenido un mejor resultado que Luisa González. Entonces la vimos a ella trabajando ahí. Vemos que Daniel está trabajando también en provincias del litoral, donde sabemos que RC5 y Luisa González han tenido, unos buenos resultados electorales. Esperaríamos entonces que esta semana los candidatos estén en territorios que sean relevantes, territorios que necesiten fortalecer el posicionamiento de su proyecto político. Y seguramente también vamos a ver en espacios digitales un discurso de confrontación. Ahora, el juego de emociones viene bien durante esta campaña, porque me he percatado que el candidato y la candidata han ido incluso a los sectores vulnerables, donde hay inundaciones. Se juega con el sentimiento, yo te ayudo, pero a cambio me das ese voto. Yo estoy aquí porque soy tu representante, voy a gobernar, pero como que juegan con ese sentimiento del afectado que está pasando por un momento muy difícil, inundaciones, de pronto alguna catástrofe.
Sí, definitivamente eso siempre ocurre en campañas, es decir, es tratar de recoger las demandas ciudadanas, las necesidades del electorado e incorporarlo en el discurso político. Eso es completamente natural, digamos, para este espacio en el que nos encontramos. También considero que vamos a ver en ese sentido digamos, una composición hacia el final de la campaña de una imagen de los líderes como salvadores, ¿no? Salvadores de esas problemáticas que la ciudadanía vive. Nada extraño ahí, pero también nada innovador. Es decir, yo creo que esta campaña se debe cerrar con un discurso que sea, como mencionaba hace un momento, más conciliador que confrontativo, y por otro lado, con un cierre de campaña que sea innovador y que de alguna manera movilice ese componente emocional del voto de cara al domingo. Ahora, me he percatado, no sé si a usted se ha dado cuenta, el exceso de campaña electoral en redes sociales o en YouTube cansa incluso al electorado. Porque tú estás viendo un video en YouTube de alguna cantante y ¡pac! Sale la campaña de Luisa González o sale la campaña de Daniel Noboa. Hay como que un exceso, ¿verdad?, que termina molestando y quizás ese votante ya no le va a dar el voto a Luisa o a Daniel Noboa porque quizás me abrumaron de tanta publicidad electoral en redes. Sí, ocurre algo que se llama la saturación, es decir, ya el elector está saturado del discurso político, ya se repite tanto el mensaje que la audiencia ya conoce el mensaje claramente de la candidata Luisa González o del candidato Daniel Noboa, y aparte se satura. De todas maneras, vamos a seguir viendo seguramente en redes sociales la presencia de los candidatos, porque es el canal con el que cuentan para tener llegada a los hogares y a la intención de voto. No creo que salir de ese espacio, es decir, que bajar la intensidad de la campaña digital, si es que el otro o la otra candidata continúa, sea una buena estrategia. Hay que estar presentes. Lo que me parece interesante, y como para cerrar este tema de lo digital, es que los candidatos deberían sumarse a estas conversaciones que surgen de manera orgánica, ¿no? Es decir, dentro de Twitter, que funciona como una ágora de la opinión pública, digámoslo así, ha surgido una discusión orgánica que está en las periferias de la conversación política, que tiene que ver justamente con esta mirada de país o mafia, desarrollo, tal como esta radicalización de posiciones que han surgido de manera orgánica, y creo que incorporar elementos que salgan de los usuarios en las narrativas de los candidatos puede justamente tratar de diversificar un poco su mensaje para mermar la saturación de la audiencia. ¿Cree que la gente o el ecuatoriano ya quiere que llegue el domingo para ir a votar por obligación o porque quiere cumplir ese civismo de que quiero un nuevo gobernante, quiero algo nuevo para mi país? ¿Lo ve obligado el ecuatoriano? Sí, por supuesto. Y eso ya es una opinión, digamos, profesional, que está al margen del análisis del escenario político. Yo creo que el voto obligatorio genera eso, genera que la gente vaya a votar por un papelito más que por un deber ciudadano, y también hace que la campaña se centre en conseguir el voto para un candidato u otro, mientras que en los países donde el voto es optativo, el 50% de la campaña es motivar a la ciudadanía a votar. Y eso tiene que ver con hacer un trabajo de fortalecimiento de valores ciudadanos y cívicos, no partidistas. Hay una diferencia importante ahí. Si no gana Daniel Noboa o si no gana Luisa González, ¿qué va a pasar? Tienen mayoría en la asamblea. Para cualquiera de los dos va a ser un escenario completamente nuevo. Si llega a ganar Luisa González, sería el regreso del correísmo después de muchos años de no estar al cargo del Poder Ejecutivo, aunque han mantenido su presencia en otros espacios, pero sería la primera vez para tanto Luisa González como para RC5 como partido y para toda la ciudadanía que tendríamos el gobierno de Revolución Ciudadana sin la mayoría en la asamblea. Eso quiere decir que no van a poder hacer lo que quieran hacer, como ocurría durante los gobiernos de Rafael Correa, que él tenía la mayoría absoluta en la asamblea y lo que él decía pasaba en la asamblea. ¿Y tendríamos gobernabilidad en este legislativo nuevo? Es difícil si no se logra una alianza. Ahí quería llegar. Es difícil, no importa quién gane. Si llega a ganar Daniel Noboa,
también sería la primera vez, en cambio, que podría gobernar con una asamblea que tendría el 50% dentro de las bases de su partido, que no es lo que tuvo en este primer año y medio. Entonces, para mí, y ya pensando en el proceso electoral como un proceso democrático, sería ideal que cualquiera de los dos que no gane la presidencia entienda que generar una alianza o generar acuerdos por la gobernabilidad es urgente para el país. Son exactamente 8 de la mañana con 46 minutos, 8 de la mañana con 46 minutos. Agradecemos la presencia de la doctora Stephanie Luzuriaga, politóloga, que estuvo con nosotros conversando sobre este panorama electoral de cara a la segunda vuelta de este domingo. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Paul, por la invitación. Gracias. Nos vamos a la siguiente pausa comercial. Luego de la pausa vamos a replicar la entrevista que le realizamos altavoz con WQ Radio, WQ Noticias, a Lavinia Balbonesi, esposa del candidato a presidente Daniel Noboa, y de la doctora Anabela Asín, asambleísta electa en mayoría, madre del primer mandatario candidato. En breve, luego de la pausa, vamos a replicar la entrevista. Somos WQ Noticias.